nos sirve muy de apoyo para las grabaciones y para... Bueno, pues muy buenas tardes de nuevo. En esta sesión contamos con la presencia de don Luis Arroyo Zapatero. La mayoría ya le conocen porque tuvo la gentileza de acompañarnos en la sesión en la que participaba el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, así que voy a ser muy breve en la presentación. Luis es catedrático de Derecho Penal y es el director del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es rector emérito de la Universidad de Castilla-La Mancha y fue decano fundador de mi facultad, de la Facultad de Derecho de Albacete. Él, bueno, pues en su extensa trayectoria docente e investigadora ha desarrollado varias líneas de investigación, destacaríamos 4, protección penal del ser humano en el trabajo, derecho penal económico, derecho penal europeo y relaciones entre derecho penal y constitución. La sesión de hoy tiene por título La pena de muerte y los derechos humanos, porque tiene una monografía editada en Tirant lo Blanc dedicada precisamente a esta temática. Bueno, me comenta que va a tener una presentación bastante interactiva y va a haber una pequeña proyección de vídeo y de imágenes y bueno, me comenta que la vea, así que voy a bajar hacia abajo para disfrutar con ustedes de ella. Pues cuando quiera Luis tiene la palabra. Hay una cosa que hago fatal, que es poner el reloj. No sé qué pasa, que siempre lo hago mal. Entonces, les ruego a doña Magdalena o a don Miguel Ángel que me digan qué tiempo tenemos. Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, vamos a guardar el luto de la ausencia de don Javier, que le tenemos en misión. Aquí en España, en cuanto uno se descuida, le manda a uno a otro continente. Y en otro continente ha estado, porque si ustedes recuerdan la historia de la formación de la Tierra, el continente europeo y el africano estaban juntos. Había un gran lago, que es el Mediterráneo, y se abrió y dejaron de ir los monos, que eran los primitivos españoles, de un sitio a otro. Incluso tenían tanta costumbre, que no sé por qué me he metido yo en este camino para comenzar que cuando al final solo queda 14 kilómetros entre África y Europa, 14 kilómetros es lo que mide el mar entre Gibraltar, Algeciras y Marruecos. 14 kilómetros. Criminales, porque todas las corrientes se juntan ahí y son espectacularmente peligrosas. Pero ahí le hemos mandado. Menos mal que se quedó en Málaga y no siguió para allá. Bueno, quiero agradecerle a él y a sus codirectores la amabilidad de invitarme. Yo me honra simplemente ser colaborador, si además me dejan hablar, pues estoy encantado. Y más aún de un asunto en el que me ocupo, es mi primer trabajo. Cuando teníamos cursos de doctorado, había que hacer un trabajo por cada una de las 4 asignaturas. Y yo hice, en un momento terrible, porque era el final del franquismo, incluso cerraron la universidad para mayor confusión, y hacíamos los trabajos pues como en un pequeño gabinete, y yo hice un trabajo sobre el proceso de abolición de la pena de muerte en Inglaterra. Bueno,
yo hice aquello, luego vino nuestra Constitución, abolió la pena de muerte, quedaba para la jurisdicción militar, pero solo para tiempos de guerra, no nos preocupó aquello mucho, pero también se abolió, y pensé que nunca más me iba a ocupar de eso. Y resulta que un buen día el gobierno español, cuando era presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, me llamaron. Y yo pensé que me llamaban para preguntarme mi opinión sobre las cosas de la vida. Y como soy un poco hablador, antes de que me preguntaran, empecé a contar lo que yo opinaba de la vida y sobre todo de lo que hacían ellos. Y entonces ya me di cuenta de que no me llamaban para preguntarme nada, sino para pedirme que les ayudara a poner en marcha una operación internacional para impulsar el cumplimiento de una resolución de las Naciones Unidas que se había adoptado en el año 2007 para reclamar del conjunto de los países la moratoria en la aplicación de las penas de muerte como paso para la abolición de la pena de muerte. Bueno, eso se ha convertido en un elemento de mi vida que me persigue como el inglés. Yo soy un español antiguo, que en el bachillerato solamente se estudiaba francés, después aprendí alemán, y cuando me hice mayor me di cuenta un día de que todo el mundo hablaba inglés, sobre todo los chinos. Y cuando el profesor Muñoz Conde me llevó a China, me di cuenta de que allí solamente podía sobrevivir con el inglés. Y yo había dicho que de la pena de muerte y de los chinos que se ocupara la generación siguiente, pero no me he librado. Bueno, entonces hemos editado desde entonces, hicimos una red académica internacional, está aquí su director, que es Antonio Muñoz, que es profesor de la Universidad Nacional de Chile, de Derecho Internacional, y hemos hecho muchos trabajos sobre esta cuestión. Hemos juntado gentes, profesores, siempre hay una red académica de Filipinas, de China, incluso cuando hablamos de chinos siempre invitamos a dos, porque aunque nosotros no los distinguimos, ellos sí se distinguen. Y entonces tenemos al chino Wang, que es un chino de 2 metros, que entró en la universidad más importante de China, porque medía 2 metros para el equipo de baloncesto, naturalmente. Pero resultó que además era súper inteligente y hoy en día es un catedrático de Derecho Penal que habla chino, naturalmente, mandarín, habla inglés porque ha estado en Harvard, habla un poquito de alemán porque ha estado en Freiburg, o sea, es un tesoro de chino, ¿no? Y luego teníamos otro chino que este estaba como enfadado porque dijo que lo habíamos metido en la red sin que él lo aceptara. Y yo le dije, todo esto me lo dijo a mí en París, un día en una reunión en el Tribunal Supremo francés. Me ha metido usted en un lío. Y digo, no, te he hecho famoso, porque te han hecho miembro del Tribunal Supremo chino para que no aprobéis tantas sentencias de pena de muerte. Dice, sí, efectivamente. Digo, pues agradécemelo y no sé. Luego me explicó que él no puede contestar a una propuesta de estas, que tiene que contestar el Comité Central. Y claro, pues, con ese sistema es imposible que nos terminemos de entender bien con los chinos. Bueno, a lo que voy. ¿Qué piensan los chinos de esto? Pues lo mismo que mucha gente de nuestros países. Porque si ya decía yo que iba muy rápido. Es que esto me gusta decíroslo porque ya estáis en la 3ª semana de Toledo. Y yo no sé si el otro día, porque confundo unos años con otros, no sé si os habéis dado cuenta de dónde estáis. La capital del mundo no es Roma, y mucho menos Jerusalén. La capital del mundo de verdad, donde están todas las culturas, salvo los chinos. Pero por la mañana está todo lleno de chinos, lo que pasa es que son las horas de clase. Es Toledo. Y Toledo siempre ha sido mágico. Y esto, aunque os parezca mentira, tiene mucho que ver con la pena de muerte, porque los que son partidarios de la pena de muerte son como si creyeran en la magia, ya veremos por qué. Y si habéis mirado el Toledo contrario, cuando se mira lo que está enfrente y se ve los cigarrales, ¿no? Cuyo nombre se pierde en la noche de los tiempos, pero muy posiblemente tenga que ver con las cigarras y la cigara, que era la palabra árabe para
que en el verano, que siempre ha hecho mucho calor, las cigarras metían un ruido espantoso. En una época en la que no había ruidos, porque ahora hay ruidos constantemente. Pero antiguamente no había ruidos más que los de las campanas. Había tan poco ruido que a la gente no le importaba que desde las 6 de la mañana las campanas estuvieran sonando, dando la vara constantemente. Uno de esos cigarrales fue la casa de un médico, el historiador, que se llamaba Gregorio Marañón, el cigarral de Menores. Él era un hombre público muy conocido, creador del primer hospital de infecciosos, que hay que tener vocación de médico para hacer eso, muchas veces pagado por su propio dinero, médico de gran fama. Se retiraba aquí los sábados y los domingos y aquí escribía libros de historia. Y se convirtió ese cigarral y Toledo en la llamada mágica de todos los intelectuales que venían a España desde los años 15. Aquí está Einstein en Toledo en el año 23, con Ortega. Ortega es nuestro gran filósofo, el único filósofo alemán que ha nacido en España y que además ningún apellido es alemán. Se formó en Alemania en los años primeros del siglo pasado y dio un gran resultado. Se convirtió en una gigantesca máquina de pensar y de actuar. Como periodista, como editor de periódicos, todo lo que se leía en España en los años 20 era lo que escribía Ortega, sus amigos, la gente que era su discípula y todo lo que él invitaba a traducir. No sé si lo mencioné el otro día, era como la conjunción que da lugar al Fondo de Cultura Económica. Pues el Fondo de Cultura Económica podía haberlo creado Ortega, porque la idea era publicar todo lo que se sabe de ciencia nacional y todo lo necesario de ciencia extranjera. Hay un libro reciente sobre Ortega, que merece la pena, y Ortega, que por eso lo saco, porque cuando viene, él cuenta la visita de Einstein, dice, para un habitante de Zúrich o de Berlín, como es Einstein, tiene que ser inquietante caminar por un pueblo donde a la ruina romana, que la tenéis ahí en la biblioteca, esas ruinas que veis son una ruina romana a la que sucede un resto visigodo que concluye en una forma árabe encajada en una grave arquitectura castellana. Eso lo ideal es Santo Tomé, la iglesia de Santo Tomé. Si miráis la iglesia, la torre, de repente en una pared hay lo que cualquier persona piensa que es una pila bautismal. Pues efectivamente, es una pila bautismal que en ese momento en el que se construye la torre ya no está de moda. ¿Y qué hacemos con las cosas que no están de moda? Las reutilizamos, aunque no sea más que para poner una piedra más elevada. Un resto visigodo que concluye en una forma árabe encajada en una grave arquitectura castellana. Aquí han venido, prietas y hacinadas, todas esas culturas. ¿Qué cultura nos falta? La cultura originaria americana. Eso es lo único que falta para que Toledo sea completo. Los mexicanos tienen una plaza que le llaman de las tres culturas, pero yo les digo, cuando tengo confianza, que eso es un monumento a la ignorancia, porque las tres culturas son 5 al menos, y con la originaria mexicana son 6. Hay que cambiar el nombre de la plaza. Esta ciudad solamente tiene escape hacia el cielo. No hay ciudad como esta, no lo deis vueltas. Tenéis la tercera semana de un privilegio que es haber vivido en Toledo. Y no os va a abandonar nunca. Y no debéis de dejar que os abandone. Tenéis que llevaros una buena guía de Toledo. Tenéis que compraros el libro, aunque sea en ebook, que escribió Gregorio Marañón, Elogio y Nostalgia de Toledo.
A Toledo venía todo el mundo, como habéis visto, hasta Einstein. No he querido mencionarlo, pero no era de Berlín, él vivía en Berlín y en Zúrich, sobre todo cuando se está escapando. Pero él es de un pueblecito de estos que el otro día recomendé la lectura del libro Oeste, ¿no? Es también de ese pueblo en el que nacen el creador de los derechos humanos modernos y el creador de la Convención del Genocidio. Sus hermanas mueren el mismo día que la familia de las familias de todos esos que se mencionan en el libro. Las hermanas de Einstein. O sea, lo más importante de todo el curso, espero que sea para vosotros, los retazos, los destellos de ciencia que os habrán llegado, porque el número de profesores que habéis tenido no lo encontráis en ninguna universidad, en ningún curso. Todo lo que pagáis de matrículas son bastantes profesores. Esto es una buena cosa de nuestra universidad, ¿no? Y tenéis que llevarlo en vuestras lecturas. Buscaros alguna lectura toledana. Con que os llevéis una guía visual, si es posible, porque la habéis visto todo. Además, habéis tenido la mala idea de iros a Madrid algún fin de semana, ¿no? Eso es muy bueno. Toledo es un punto de referencia. Y no quería dejar de hacerlo. Aquí os dejo la referencia de www.academicsforabolition.net. Si lo ponéis, sale en español y en inglés. Lo ponemos aquí solo en inglés para engañar a los ingleses, claro. Para que entren, porque si no, no entran. Luego ahí lo tenemos. En estos años hemos publicado sobre el tema de la pena de muerte más de 12 libros, de los cuales en inglés, de la primera página a la última, pues creo que son 3. Hemos publicado uno en árabe. ¿Verdad? Cada zona del mundo tiene un problema. Y hay otra página que lo que estamos trasladando unas cosas a otro, que creo que la he puesto. Esto es otra cosa que también está bien. O sea, mi blog es muy importante. O sea, mi blog es lo más importante. Al final, cuando un científico... ¿Usted qué ha hecho? Cuando va llegando el momento que tiene que subir a la barca de Caronte, ¿no? Y decir, ¿hacia dónde va? ¿Cómo paga? No dejéis de ir al Museo del Prado. Os lo voy a repetir luego porque sale una cosa del Prado. Pero el Prado es el museo que debe pertenecer a todos los viajes que hagáis a España y entréis por Madrid. Siempre hay algo que ver, siempre hay algo que fijarse. Bueno, pues cuando a mí me digan, ¿y usted qué ha hecho? Digo, yo he hecho un blog. Porque en mi blog, en los últimos años, ¡ay, que me quedo! En los últimos años, todas las conferencias que doy las doy con este modelo de enseñanza de Bolonia, que a mí me gusta mucho, que es ser deíctico. Empezamos mal porque la palabra no se entiende. Yo tuve que estudiarla también la palabra. Decía Penelman deíctico, no sabía lo que era deíctico. Lo que pasa es que no sabía lo que era la palabra. Y que se muestra por sí mismo. Son imágenes. Yo no utilizo textos, más que cuando se trata de un artículo de la Constitución o de la Constitución Interamericana. Y aquí están mis textos, que luego están con todas las notas en su sitio correspondiente y con todas las fotos. Por ejemplo, bueno, esto no es texto, esto es una conferencia, o sea, es oral con imágenes, que es mi conferencia sobre el Papa Francisco. Ahora todo el mundo ya sabe quién es el Papa Francisco, pero cuando yo la di, no me acuerdo la fecha que era, pues lo sabía muy poca gente. Y ahí hay muchas cosas interesantes para entender España. Esto, por ejemplo, es una conferencia de un famoso historiador contemporáneo que se llama, no se me ha ido la cabeza, y que la pongo aquí y que está mal puesto porque tendría que poner el nombre del autor y no como si fuera mío, y que es una buena historia de España en estos momentos, que nos dolemos de nosotros mismos, siempre hay que leer ese libro. Pero luego está la Ciudad de México vista y leída con los ojos de un penalista de la Mancha. Este es mi texto más glorioso. Es mi texto del doctorado honoris causa en el INACIPE, con imágenes. Les pareció bien a los de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, a los de la Academia de la Lengua. El texto más bonito que yo he escrito.
Y tiene mucho que ver con la pena de muerte, pero tiene mucho que ver con la relación entre las ciudades, nuestra cultura, el peso que tenemos, que es una de las cosas que en el tema de la pena de muerte se discute. ¿Qué peso tenemos los hispanoamericanos, los de las 6 culturas? Esta es una época en la que España era todo, ¿no? Menos Francia, que siempre se han resistido, pero era Alemania, Holanda, Bélgica, y los belgas, o sea, lo que son los nórdicos, eran muy buenos pintores y pintaban para el rey nuestro señor, que era Carlos V. Y Bruegel, el viejo, pinta el carro de la muerte. Y yo elijo esto porque la vida cotidiana de las ciudades a lo largo de la historia rondaba alrededor de la torre de la catedral y alrededor del lugar donde se ejecutaban las penas de muerte. Este es el último cuadro que se ha rehabilitado en el Prado, o sea que si habéis ido otra vez, pues vais y veis esto, y que tiene una luz espectacular, y veis una ciudad, un trozo, ¿no? La historia es más compleja, pero ahí se ponían los ejecutados, ¿no? Y se les ejecutaba en la horca. Y en casi todos los cuadros del Bosco y similares que hacen referencias a la vida cotidiana, en algún sitio hay escondido una ejecución capital. Es como si hoy, todos los días, se ejecutara a alguien y saliera por la televisión. Había formas muy diferentes de ejecutar. En esta se pretende que la ejecución sea la que produzca mayor dolor. Este es un buen santo que no recuerdo cómo se llama, porque tendría que salir por aquí, pero no sale, ¿no? Pero también se ejecutó de este mismo modo, arrancadas las extremidades por 4 caballos, al que intentó matar al rey Sol, que dio lugar luego a uno de los grandes textos de los propios filósofos franceses. El verdugo, cuando le dijeron que tenía que ejecutar así, dijo, pues la tarea va a ser dura. Bueno, tan dura fue que le tuvieron que cortar las ternillas para que pudiera desmontarse aquello, que no había forma de... En nuestra cultura no bastaba con producir la muerte, que se puede producir no limpiamente porque la horca es muy sucia, no sé si lo saben ustedes. Cuando se ahorca a alguien se le sueltan los esfínteres y aquello se convierte en una desgracia. Y por eso se consideraba que la horca era una pena infamante, porque quedaba una piltrafa de ser humano. Lo que nos ha gustado siempre, fundamentalmente, ha sido el fuego purificador. Hombre, siempre para los delitos más graves. Y los delitos más graves siempre han sido los delitos contra la religión. Este tampoco me va a salir el nombre debajo, hay que ver. Este es un italiano en Florencia que criticaba a los ricos y naturalmente le quemaron en medio de la plaza. Solo de vez en cuando se utilizaba alguna alternativa más utilitaria. Si se condenaba a muerte, desde Carlos V hasta Carlos IV, o sea, desde Carlos V de Alemania, que es el primero de España, se condenaba o se podía cambiar por careras. Solo por 10 años. Casi nadie sobrevivía. 10 años. Estos son los galeotes. Capítulo 22 del Quijote. Otra cosa que tienen ustedes que hacer. Si no tienen un Quijote en su patrimonio de mano, cómprenselo aquí. Les hay baratísimos. Y léanse los capítulos, pues, según abren el libro, no hace falta que lo sigan por orden. Y van a tener dificultades para dormirse por lo que se van a reír. Pero no porque el Quijote diga cosas risibles, sino porque cuando uno topa con la inteligencia en vena que tiene Cervantes, uno se sonríe y dice, joder, qué tío, qué listo, ¿no? Háganlo, y sobre todo no dejen de leer el artículo
el capítulo 22, que es el de la liberación de los galeotes. Lo pueden leer en mi blog, donde hago un comentario muy oportuno, con imágenes sobre todas estas cuestiones tan útiles. Matar siempre ha sido muy importante, en la plaza. Se ha matado de muchas maneras, hemos visto antes el descuartizamiento, hemos visto la horca, pero hay un método que es el método español por excelencia, que es el garrote. Tampoco es español, es una copia de un método chino. Pero bueno, en el mundo se le conoce como el garrote español, como si no hubiera más. Bueno, el asunto tenía su importancia, porque en el fondo los que tienen que administrar la vida quieren disimular. Dice, bueno, mato, pero mato suavemente, como en el amor, ¿no? Y querían matar sin dolor. Por eso los franceses, todos reunidos en la Revolución, en la Asamblea Nacional, hacen un concurso público para alguien que dé ideas para matar con poco sufrimiento. Y eligieron la guillotina. Pero claro, ellos no pensaban la que se iba al mar cuando se guillotinaran cabezas 20 o 30 al día, sobre todo si era el mes de julio, el calor y las moscas, con toda aquella sangre corriendo por allí. O sea, no fue un buen invento, ¿no? En cambio, el garrote era mucho más fino. Lo respetó cuando Napoleón invade España, manda a su hermano y le nombra rey. Los españoles tenemos muy mal concepto porque casi siempre está manipulada la historia, pero el hermano de Napoleón era un buen rey. Decían, es que bebe vino. Pues claro, ¿cómo no va a beber vino? Pero por eso no es un borracho. Y siempre se le pinta con una botella medio vacía. Él dijo, ¿cuál es la costumbre española? El garrote. O garrote a todos. Y aquí, ¿qué dice Goya? Que es el gran testigo. Goya es el primer fotógrafo de guerra. En el libro, en el portal de la pena de muerte, pueden ver la edición que hicimos de todas las imágenes de Goya que tienen que ver con las ejecuciones capitales. Son impresionantes. Es un auténtico fotógrafo de guerra. Y aquí le ponen, está ejecutado por una navaja. Porque los franceses estaban horrorizados. Recordad que las escenas del 2 de mayo es que con una navaja, clavaban una navaja así, mataban un caballo y luego mataban al soldado. Pero Goya sí que dice, son tantos que ya no se sabe por qué les han ejecutado. Esto es lo que cuando nuestros conciudadanos reclaman la pena de muerte, le dicen, ¿cuántos? ¿Uno u 8? Estoy muy preocupado con Guatemala. Guatemala es uno de los países más violentos del mundo. Hay gente de Guatemala aquí. No pueden ni salir de lo ocupados que están cometiendo delitos y defendiéndose como pueden. Y tiene un debate tremendo y yo entiendo la pedagogia, ¿no? Pero los que defienden la pena de muerte, que son el presidente y el vicepresidente, frente a la Corte Constitucional, y aquí tenemos el primer contacto directo con el curso de Derecho Constitucional, ¿no? Pues dicen, no, hay que ejecutar. ¿Cuántos? ¿Cuántos homicidios, asesinatos hay? ¿Ustedes están dispuestos a ejecutar a 365 asesinos? Es decir, una ejecución todos los días, y como hicieron la última vez que ejecutaron, con vídeo, retransmitido por televisión. ¿O tendrán que ejecutar más? Porque se cometen más de 365 y no van a ejecutar el domingo, o sea que se van juntando para los otros días. Excursionaba yo en el Líbano, que habíamos ido a hablar de la pena de muerte. La pena de muerte en el Líbano, tremendo, ¿no? Y teníamos una embajadora que desgraciadamente ha muerto, muy bravía, que me dijo, Luis, acabo de consultar los servicios secretos y me dicen que hoy es un buen día para ir a Baalbek. ¿Qué es Baalbek? No viene a cuento, pero lo voy a contar. Baalbek era donde terminaba la carretera nacional europea de los romanos. Terminaba Baalbek, venía el desierto de Siria y luego ya venía
el resto, es decir, el camino de la seda. Y Balbec se perdió en la noche de los tiempos. Cayó el Imperio Romano, aquello no era comprensible para los que lo sustituyeron, y además llegó el desierto y se lo claro. Pero amigo, llegaron los alemanes en 1870 y desenterraron Balbec. Entonces llegas al medio del desierto, crees tú, estás solo al principio del desierto, y ves Roma, con templos como los romanos, incluso más completos que los romanos. Los romanos los expoliaron, pero ahí se los comió el desierto. Balbec. Y me acompañaba una intérprete y un policía que no sabía yo si era español o libanés. Dice, no, nosotros somos aquí muy partidarios de la pena de muerte. Digo, ¿cuántos está usted dispuesto a ejecutar? Y le hizo la cuenta y no le arrendaba la ganancia. Tenían que ejecutar unos 1.000 o 1.500 al año. Pues aquí 8. Goya, lo más difícil en la vida es transmitir el horror. Por eso es muy importante la literatura. Porque por mucho que se les narre, se les informe, ningún procedimiento judicial que caiga en sus manos es capaz de transmitir el horror de un crimen. Hace falta los artistas, sobre todo los plásticos. Fijaros el tipo que está dando garrote, o sea, el método español por excelencia, la fuerza que tiene que hacer. Se dice que con un solo giro de 180 grados, la vertical, bueno, menos de 180 grados, horizontal, se rompe la médula espinal y se muere instantáneamente. Pero claro, hay que ser un gran verdugo. El único verdugo bueno que conozco es un catedrático de Derecho Penal de Salamanca, que se llama Verdugo con B alta. Este parece que se esfuerza, pero lo normal es que los verdugos sean gente muy desgraciada, que muchas veces se tienen que emborrachar para poder ejecutar. Y lo que parece tan sencillo se convierte en un horror. Goya fue un hombre viajado. Cuando terminó la guerra de independencia, que resulta que caímos en la dictadura de Fernando VII, que es el que nos desgració a todos los peninsulares, y a los americanos. Se fue a Burdeos porque no quería que le quemaran la pollera, que dicen ustedes. Y allí iba por la calle y vio también una escena típica francesa de la calle, de la plaza principal. Una magnífica guillotina, que a mí me gusta mucho enseñarla en vez de los garrotes cuando voy por el extranjero no hispánico, porque si no parece que solamente matamos nosotros. No, los franceses matan muy bien. Incluso Goya, que pone títulos a todo lo que hace muy buenos. Por ejemplo, hay cosas que hoy nosotros vemos una fotografía de un horror, de unos niños, y pone siempre el nombre del fotógrafo. Pero en aquella época, ¿qué ponía Goya? Yo lo vi. El que me conozca, que me crea. Yo lo vi. Es una foto, ¿no? Y aquí pone castigo francés. Fijaros, la guillotina, castigo francés. Perdón, es que es muy bonito. Y fijaros, aquí está el funcionario, ¿no? Tirando de el cura, acompañando siempre fielmente en el último viaje a los voluntarios, ¿no? Y este debe ser el secretario judicial, o sea, que no falta nada. Esta no viene a cuento, pero es que me gusta mucho por homenaje a las mujeres. Aquí, Goya retrata a una mujer encadenada de un modo ofensivo, injurioso, y él pone de título por liberal. ¿Qué era liberal en los tiempos de Goya? Cuando se hablaba de una mujer. Era liberal de costumbres. Hoy todos sabemos que las constituciones, las reglas mínimas de Naciones Unidas dicen que la prisión tiene que servir para la resocialización o la rehabilitación. Cada país cambia. Hace poco me di cuenta de que en México hay un debate sobre cuál es la palabra correcta y estaba, menos mal que me callé, porque no sé quién era partidario de una palabra o de otra. Goya dibujó todos estos horrores y siempre ponía
Esto es una prueba, donde lo pone es en el reverso, ¿no?, de la prueba. Si ha de morir, que muera pronto. Esto es un grito contra la tortura de las prisiones que tenemos. Bueno, que tienen muchos países de América. En España, la verdad, tenemos unas prisiones que da gusto entrar. Da más gusto salir. Pero cuando uno va a la cárcel de Extremera, que es a donde normalmente llevan a los políticos y a los empresarios, la verdad que está muy bien. No hay ese horror, no hay hacinamiento. Estamos orgullosos de eso, pero no es mérito propio. Es que cuando se hizo la primera ley penitenciaria y el plan de prisiones, casi todos habíamos estado en la cárcel. O sea que teníamos mucha gente partidaria de la reforma de las prisiones. Todos sabíamos que en la prisión no solo están los que se lo merecen, ¿no? Este es un gran ídolo mío porque se llama Zapata. Todos los que nos llamamos Zapata o Zapatero se cambian, van, según la generación, le ponen una cosa. Todos judíos, no tiene solución. Y este era un médico judío de Cuenca y lo encadenan en el castillo. Y pone Goya debajo. Este está así por descubrir el movimiento de la tierra. O sea, fijaros en el pintor, ¿no? Lo que tiene en la cabeza. ¿Qué dice? ¿Para quién escribe esto? Es increíble, ¿no? Más Goya. ¿Goya qué es? ¿Español? No. Goya es tan español como mexicano o como venezolano, porque Goya es de la época en la que todos somos lo mismo. Cuando uno va a la Academia de San Carlos en México, o se ve el Caballito de Todos Santos, vienen todos del mismo sitio. Esa es nuestra fuerza. Cada uno somos lo que somos, pero somos todos juntos, valemos más que nadie. El otro día sacaba en su Twitter la embajadora de México, el año 2020 me parece que son 500 millones de los que hablan español. Bueno, ¿y dónde venimos los españoles? O sea, todos los que estamos aquí. Pues venimos de aquí. Esto es el salón donde discutían, tomaban nota, unos nobles milaneses. El más conocido de todos lo conocen ustedes también, el Marqués de Beccaria. Está ahí leyendo un libro, el que está escribiendo es Berry, está escribiendo la denuncia de la tortura, cuando la tortura era un mecanismo de investigación perfectamente regulado. Bueno, este es un magnífico, esta es la versión italiana con Beccaria, esta es la versión española de mi época de estudiante, lo tengo con 1966. Claro, en España se daba garrote. Hasta el año 75 todavía se da garrote, ¿no? Franco se muere dando garrote. Garrote, horca, lo que sea, es el rayo de la venganza. Siempre. Es el rayo del autoritarismo. Y este libro viene a cuento, si podéis, si lo encontráis, llevároslo. Es un libro corto. Los españoles siempre, los españoles de mi edad, sabíamos que había un español que había sido quemado vivo por Calvino, o sea, por los protestantes. Normalmente éramos los católicos los que quemábamos a los demás. Y entonces, para uno que teníamos, pues, ya, es que los protestantes le quemaron vivo por descubrir la circulación de la sangre. Una mentira como un caballo, nos ha contado toda la vida. Este, que era un loco, completamente nuestro, es decir, Miguel Servet, era de Zaragoza, que tiene la cabeza muy dura. No sé si han visto por aquí algún profesor de Zaragoza, todos tienen la cabeza muy dura. Y este se empeñó en ser protestante, pero ser protestante de verdad. Dijo, mire, esto de ser protestante, hay que denunciar como una cosa falsa esto de la Santísima Trinidad. ¿Ustedes saben para cuántas personas se han matado por el asunto de la Santísima Trinidad? Miles y miles. Porque además tiene antecedentes y subsecuentes. Bueno, entonces este Servet
se acercó a Calvino para decirle, oye, si quieres ser protestante de verdad, Calvino le coge y le quema vivo. Y un profesor modestísimo de la Universidad de Basilea, que se llama Castellio, hace el primer escrito publicado en favor de la tolerancia. Fijaros, tolerancia en medio de este contexto, un valor constitucional en la mayoría de las constituciones. Castellio contra Calvino, no dejéis de leerlo. A mí, claro, uno descubre todo lo que ignora y normalmente dejas de ignorar muchas cosas cuando te encuentras con un tipo listo en el avión. Y eso me pasó a mí con Juárez Tavares, que me dice, ¿cómo no has leído el libro de Castellio contra Calvino? Escrito además por Stefan Zweig, un checo judío que huye de la persecución de los nazis y, como tantos otros, piensa que los nazis ganan la guerra. Y entonces prefiere pegarse un tiro con su mujer antes de intentar sobrevivir. Pero escribió esto. Este es un libro bueno sobre la pena de muerte en España. Se ha ejecutado mucho. Somos el país que seguramente ha ejecutado más de todos nosotros. Además, se hacía de tal modo que nunca distinguías muy bien si estabas en Semana Santa o de ejecución. Este es un famoso cuadro de un pintor catalán extraordinario que se llama Casas, que pinta esta ejecución en la ciudad de Barcelona, ¿no? Ramón Casas. Claro, nos parece que es cosa del pasado este asunto y hoy casi como de cosa de los terroristas extranjeros. Aquí vemos, este es el famoso piloto jordano. Es un piloto jordano que cuando los del ISIS todavía tenían su poderío militar, reclaman que suelten a no sé cuántos presos los jordanos y como no lo sueltan, pues deciden hacer esto. Ay, Dios mío, mi manejo de las pantallas. Minimiza. Me estoy diciendo a mí mismo, ay, quiero minimizar y sacar el otro. Pero no me sale porque me trae por el otro lado. Me está jorobando el efecto que tan cuidadosamente habíamos preparado. Aquí está. Atentos. Qué bestias, ¿no? Una ejecución con 4 cámaras de vídeo hecho por 4 ingenieros. No creáis que... Hombre, hay algunos de derecho que tienen habilidades especiales, pero son los menos. Y además los terroristas son muy profesionales. Y cuando hacen cine, hacen cine. Y uno dice, bueno, qué bestias estos tíos quemando con el fuego. Pero en realidad, que también hacen esto es como resuelven el problema de los homosexuales. Los lanzan desde el 6º piso o desde el 21º y ahí se acaba el problema de la homosexualidad. Pero no, nosotros si vamos al Prado, verán este cuadro que no es muy grande, es un cuadro que tiene 2 metros. Estos cuadros se copiaban y se repartían por todas las iglesias, que era donde la gente se juntaba. Y reproduce un auto de fe. Y creo que si no lo tengo mal, vamos a ver los detalles, ¿no? Este es Santo Domingo de Guzmán, que preside el auto de fe, es una recreación. Pronto vamos a tener esto sobre Toledo para que el próximo año veamos las imágenes de donde se ejecutaba la pena de muerte en Toledo. Aquí se ve muy bien el detalle. Cómo iban los sometidos a la Inquisición con el capirote
los delitos que ha cometido, tiene oportunidad de arrepentirse. Si se arrepienten, les dan garrote. Es decir, no los queman vivos, los queman muertos. El fuego purificador ha sido un elemento clave en nuestra cultura. Este es un famoso auto de fe de Madrid de Franco María Ricci. Si ven mi artículo sobre México, verán dónde se hacían los autos de fe en la Ciudad de México. Esta mañana he recuperado esto por si había algún brasileño. No, porque este es uno que se rebela contra los portugueses, lo llaman el tiradentes, es decir, era dentista. Y esto es un grabado moderno muy significativo que está en el Museo de Sao Paulo. Bueno, toda la historia de la humanidad es la historia de la pena de muerte, ejecución de la pena de muerte. Cuando el libro de Beccaria se traduce, que se traduce a instancia del gobierno de España, la traducción llega a la Inquisición. Y dice el inquisidor, este libro no se puede publicar. Está mal esto de que el gobierno sea el resultado de un contrato social. ¿Qué es eso de que los reyes estén limitados por el contrato con sus ciudadanos? Esencia del Estado constitucional y de derecho. Eso está muy mal, dice el gran inquisidor. Dice, pero bueno, si encima no se preocupan de estos los reyes y permiten este libro, pero eso que dice Beccaria de la pena de muerte es una blasfemia. Porque la pena de muerte la creó Dios nuestro Señor. Está en los evangelios y en todos los demás libros. Luego, no solamente hay que prohibir el libro, sino que hay que buscar al autor, al de la traducción, etc., y ponerles en el fuego purificador. Así queda. El gran jurista hispano-mexicano, por decirlo todo, nacido al ladito de Tlaxcala, a ver si me ayudáis con el nombre, se me ha ido de la cabeza, el jurista penalista mexicano más importante de la historia. Se me ha ido de la cabeza. Bueno, no pasa nada, como está en los libros, se encuentra. Este no se atrevió a criticar la pena de muerte. Él hizo toda la crítica de la legislación penal, pero no se atrevió a decir nada, porque la Inquisición decía que era blasfemia, y la blasfemia era pecado mortal y delito grave. Los primeros que dicen se acabó la historia de la pena de muerte son los portugueses. Homenaje a Portugal, 150 años. Ellos tenían que cubrir el asunto de la esclavitud, como sabéis también les gustaba mucho. Entonces prefirieron abolir la pena de muerte y quedar como señores. Sobre todo porque ahora lo pueden celebrar y no mencionan nada de la esclavitud. Pero aquí están. Hace 150 años se abole la pena de muerte. Y yo digo, ¿y por qué viene aquí este? Madero, presidente de la República Mexicana, el presidente de la Revolución. Camino de que lo asesinen. Y que además de la pena de muerte hay que tener en cuenta que existe otra cosa que se llama ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Entonces, no es la pena de muerte, pero son las ejecuciones extrajudiciales. Los dos fenómenos conviene tenerlos en cuenta. En Brasil no hay pena de muerte, pero matan 1.500 personas la policía al año, que seguramente se lo merecen, no digo yo que no, pero se merecen el castigo penal, pero no la ejecución, ¿no? En Estados Unidos, que siempre salen todos los días en los periódicos, solamente matan 1.000 al año. Bueno, y además son negros o hispanos, o sea que tampoco es tan grave, piensan ellos, ¿no? Este es Madero, que va por la calle, hoy calle Madero, camino del Palacio Nacional, donde se han hecho fuertes sus caretes, y en una de estas cosas preciosas de la historia llega hasta el Palacio Nacional. Pero luego lo rinden, lo engañan y lo asesinan. A él y a su vicepresidente. Bueno, de ahí pasamos aquí, Declaración de Derechos del Hombre. Esta es la señora Roosevelt. Es la primera mujer que pinta algo en el mundo después de Isabel la Católica.
O sea, que debéis de saberlo. Esta era la mujer del presidente, pero ya se había muerto. O sea, que si fuera simplemente la mujer del presidente no le habían hecho nada. Pero es que era la señora Roosevelt que mandaba mucho y tenía mucha capacidad. Y la nombran presidenta de la comisión que hace la Declaración de Derechos Universal de los Derechos Humanos. Derechos del hombre. 15 minutos. Le toca la pena de muerte. Hace esta declaración. Iban a hacer precisiones, pero se arman un lío. Porque ahí dicen, bueno, pero ¿y qué pasa con la legítima defensa? Becaría, que es nuestra esencia cultural jurídica, lo que no tienen influencia de becaría están asilvestrados. Por ejemplo, los anglosajones. Son pre-becarianos, no entienden nada. Y no digamos los chinos, que están en el otro lado y no saben nada de becaría. Se armó un lío en la discusión y al final no fueron capaces de aprobar nada. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es la Constitución del mundo, junto con la Declaración del 48, pues hace una proscripción de la pena de muerte incompleta. Y dice que la cláusula básicamente es: los países que han abolido la pena de muerte ya no pueden volver a ella. Lo repite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No pueden volver. Y los que la mantienen tienen que cumplir estas reglas. Se llaman las salvaguardias. Aquí está el derecho a la vida en la proclamación de la Declaración Americana. Esto, dice, bueno, no se restablecerá la pena de muerte en los países que la han abolido. Parece que lo deja claro, ¿no? El demonio, decía Cervantes, nunca descansa y todo lo añasca. Y entonces dice, no, Guatemala, vamos a castigar lo que estaba castigado con pena de muerte cuando se firma la convención, que era el asesinato, y vamos a castigar también con pena de muerte el secuestro. Dice, no, pero sí. Perú. En Perú, cada vez que hay campaña electoral, saben ustedes si son peruanos, hay algún partido importante, incluso que va a ganar las elecciones. Bueno, últimamente hay tal lío que menos mal, no se preocupan de estas minucias, ¿no? Que propone la recuperación de la pena de muerte. Todos saben que es imposible, porque tienen que renunciar a la declaración, a ser miembros de la Convención Americana, de la Comisión. Pero lo dicen. En los últimos comicios mexicanos, el Partido Verde, que debería ocuparse de la vida de las castañas, se ocupa de la vida de las castañas, pero es partidario de que la pena de muerte, o sea que los seres humanos son menos que las castañas, eso no se entiende. Hay que investigar eso. Bueno, estos son los mecanismos. ¿Y dónde? Fijaros cómo está el mundo. El nuestro, ¿no? Guatemala, Cuba, no ejecutan penas de muerte, ¿no? Cuando un país durante 10 años no ejecuta penas de muerte, Naciones Unidas lo considera abolicionista de facto, ¿no? Cuba no ejecuta, pero tampoco la quiere quitar, porque dice, hombre, si se arma el lío, la ejecuto, ¿no? Hijo mío, otra vez con el lío, ¿no? Y Guatemala tiene una complejísima situación, porque la Convención Americana dice que tiene que haber derecho, que todos tienen derecho a que haya la posibilidad de un indulto. Y un gran presidente tendrá defectos, que se llamó Álvaro Colón, anuló el decreto que regulaba el indulto presidencial. Dice, no hay indulto. Si hay pena de muerte, no hay indulto. Por lo tanto, vulneramos la Convención Americana. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional de Guatemala ha anulado todos los artículos de la pena de muerte. Pero siempre hay gente animosa, como el actual presidente, el actual vicepresidente, que les gusta mucho la pena de muerte. Ahora les voy a sacar una cosa que dice una mujer que es muy significativa. Aquí está todo el estudio. Perdonadme, pero me he equivocado de diapositiva. He pensado en diapositiva para chinos y la he puesto en inglés. Pero esto mismo lo hay en español perfectamente, que es toda la doctrina hasta el año 13 de la Corte Interamericana y de la Comisión sobre el asunto de la pena de muerte con cada país y tal.
Y esto, aquí hay una cosa más graciosa, es que cada país tiene sus herencias, ¿no? Y el Caribe anglosajón, les gusta muchísimo tener la pena de muerte. Muchísimo. Vamos, no hay forma de que se la quiten. ¿Y sabéis por qué? Porque cada vez que hay pena de muerte, terminan todos en un tribunal que les queda de la Commonwealth en el Reino Unido, que se llama el Privy Council. Y les recuerdan a los ingleses que ellos siguen haciendo lo que los ingleses hicieron tantos años, que es ejecutar la pena de muerte. Estas son las salvaguardias, así está el mundo. ¿Cuál es nuestro problema principal? Nuestro problema principal es este. Y cuando hablas con los chinos, te dicen con una sonrisa de oreja a oreja, que es la única vez que los chinos sonríen. Dice, cuando consigáis que Estados Unidos abora la pena de muerte, hablamos. Cuando eso te lo dice un chino, es que ya no puedes, te quedas sin palabras, ¿no? Y entonces ya lo único que puedes hacer es meterle al chino en los Estados Unidos. Dice, bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible que un país como este, que además se ha probado que desde que hay la prueba del ADN, estaban esperando la pena de muerte en el corredor de la muerte, 235 condenados con pruebas falsas? ¿Cómo es posible que el país que ha inventado lo del due process, el proceso debido, sean partidarios de mantener la pena de muerte cuando saben que es tan frágil y sobre todo tan irreversible? Porque de los que han ejecutado no sabemos el ADN, pero los que estaban en la puerta sí que lo sabemos. Y luego Estados Unidos es un tema interesante también porque ellos también se han preocupado del método humano. El método humano por excelencia que encontraron fue un método tecnológico también, la silla eléctrica. Pero antes no existía internet y no se sabía lo que pasaba con las sillas eléctricas. Y ya se supo que lo de la silla eléctrica, que fue una publicidad de la empresa eléctrica más importante, que dijo, miren, ustedes somos capaces, esto es muy útil, esto de la electricidad, el tener corriente continua o corriente alterna es muy difícil, pero nosotros sabemos hacer la corriente alterna. Con la corriente alterna podemos ejecutar a alguien muy barato. Y efectivamente, hasta que se descubrió que algunas personas reaccionaban de modo distinto y se prendía fuego y les salía humo por la cabeza y cosas de eso. O sea que aquella ejecución se convertía en una cosa terrible. Entonces dije, no, vamos a ir a otro asunto, en la cámara de gas. Pero claro, también nos dimos cuenta de que aquello era un sufrimiento de hasta una hora, hora y media, y dije, no, vamos a quitar la cámara de gas. Y entonces llegaron a la inyección letal. ¿Qué pasó con la inyección letal? Bueno, porque todo el mundo está mirando. Hoy en día todo el mundo está mirando lo que pasa. ¿Y qué descubrimos? Bueno, pues que a un tipo que se llama Brown, encima, le tuvieron que meter 14 pinchazos y no consiguieron matarlo. Claro, eso no es un método humano. Un sistema que no es eficaz de inmediato, le pasa como al garrote, ¿no? Y la mezcla que daban para que la inyección letal requería un producto que descubrimos porque lo descubrimos en la red académica, que se hacía por empresas con nombre serio. Entonces hicimos una campaña y han retirado el producto, que es un midazolam. Y se han quedado sin producto, entonces intentaron con un material que era para caballos, ¿no? Pero inmediatamente los que fabricaban aquella cosa dijeron, no lo damos, ¿no? Y entonces ahora hacen cócteles secretos. Pero claro, eso es una vergüenza. Y una vergüenza no es aceptable. Entonces los norteamericanos dijeron, bueno, pues entonces tenemos que volver a lo clásico. Y dijo el fiscal de Tennessee, nuestra silla eléctrica está en el Museo de la Ciudad, no podemos privar a la ciudad de una pieza tan interesante. ¿Quién va a hacer hoy una silla eléctrica? Bueno, en estas estamos. Está en juego la firma de un segundo protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Humanos, que también lo hay en el sistema americano de derechos humanos, pero tiene sorprendentemente pocos firmantes ese protocolo. Y luego, por lo que ha pasado en el resto del mundo, es que
de 200 países solamente tienen pena de muerte, en la práctica 30. Si volviéramos al mapa veríamos que son los países orientales, Coreas, Japón. Japón es un país tranquilo, que tiene edad y ejecuta 14. Además no avisan a nadie. O sea, llegan y dicen, que vengo a ver a mi padre. ¿Sí? Vaya usted así, que lo hemos matado antes de años. Como en Bielorrusia. Desde Portugal a Vladivostok solamente se ejecuta en Bielorrusia. Y se sabe muy bien, porque se hace con la misma pistola. Todo. Lo cuenta muy bien, lo verán ahí, los reportajes de Sofía Moro y el otro que tampoco me acuerdo. El Tratado de Lisboa ha prohibido la pena de muerte radicalmente y también lo prohíbe el Consejo de Europa. Los rusos, si tienen que matar, matan, pero no ejecutan. Es decir, que han declarado la moratoria y el propio Tribunal Constitucional ha declarado que es correcto declarar la moratoria. Son ligeros en el disparo cuando tienen que resolver problemas, pero no se atreven. O sea, es impresentable la pena de muerte. Y vamos a ir terminando. Tenemos un MOOC, fíjense si somos modernos en la Universidad de Castilla-La Mancha. Tenemos un MOOC, que es un Massive Open, ¿qué más? Online Course. Y tenemos la última edición, ahora tenemos la siguiente edición. La segunda tuvo 4.000 matriculados. No pagan, O sea, se tienen que matricular. No pagan una miseria por tener un título, no está mal. Es muy, muy bonito. La mitad en América y la mitad en España y Portugal. Y les invito a que lo sigan, esto del MOOC, de la pena de muerte, porque además es muy útil para aprender a manejar como recurso docente, como estudiantes y como profesores. Y además intervienen, parece el curso de posgrado de Derecho Constitucional, intervienen más de 50 catedráticos de primera fila. Es el que... estos son libros. Voy al final. ¿Qué es lo que a mí me ha impactado más del asunto de la pena de muerte? Pues cuando de repente oímos al Papa que estaba en contra de la pena de muerte. Siempre los papas últimamente estaban en contra, pero siempre decían que hacía excepciones. Total, que fuimos a ver al Papa, a los presidentes y secretarios generales de las sociedades científicas, allí nos dijo eso, nos dijo que estaba dando la pena de muerte, que la pena de muerte era un asesinato, que la prisión perpetua era una pena de muerte escondida, nascosta, ¿no? Y luego fuimos a verle en Petit Comité, este es un argentino muy simpático, que se llama Roberto Caldés, este es Mayor Zaragoza. Bueno, terminamos ahí con el Papa a 4 manos. Y nos dio un texto y lo hemos editado en este libro, ¿no? El Papa está también colgado en el portal. Lo más importante, el texto del Papa. Esto lo hizo el Servicio de Publicaciones de la Universidad y lo peor es, el guapo de verdad no es el Papa, es Federico Mayor Zaragoza. Y yo sabía que no le iba a gustar, pero tampoco podía decir nada porque lo habían hecho voluntariamente. El Papa es un personaje muy importante. Ese mismo día dijeron que iban a matar. O sea, tuvo 5 minutos en la entrevista, pero de media hora, 5 minutos estaba despistado. Y luego nos dijeron por la tarde, ese joven argentino que se le conoce mucho, que le dijeron que a la mañana siguiente, en la misa, en la Plaza Mayor de Nápoles, le iban a matar. El Papa dijo, yo voy y me voy a matar. Esta es nuestra última. Este es el gran libro que hemos traducido, Antonio Viendo la Operación, de los que tienen la responsabilidad, que son los ingleses, claro, son los que siguen ejecutando todo. Y termino con esta referencia al asunto. ¿Cómo engancha el debate internacional, constitucional, de la Constitución del mundo, que es la Constitución de las Naciones Unidas y de las constituciones nacionales? Todos los países tienen prohibidas las penas crueles e inhumanas, ¿o no? ¿Es la pena de muerte una pena cruel? Sí. ¿Por qué? Hay que leer. ¿Cuál es el destino de la pena de muerte? Pues será
el de su desaparición, porque es contrario al derecho de la vida y porque es una pena cruel prohibida por el artículo 7 y por las constituciones correspondientes. Este es un gran libro, estas son más historias que ya no voy a poner porque me ha llegado la hora y ahora tenemos que debatir. De manera que muchas gracias por su atención y espero que les sea útil. Mientras se van preparando para las preguntas, les leo esto. Esta es una pobre madre de una víctima de un asesinato, asesino al que contra el derecho correspondiente de Guatemala lo condenan a muerte y lo ejecuta. Ella se llama Alejandra García Álvarez, madre de una niña de 4 años violada y asesinada por estos cabritos. Dice, yo no quiero que los fusilen, que es lo que hicieron. Quiero que les arranquen un dedo, luego un brazo y poco a poco otras partes del cuerpo, para que de verdad sientan y paguen lo que le hicieron a mi hijita. Esta es la lógica y natural reacción de una víctima sencilla. Lo que es impresentable es que esto mismo lo diga el presidente de la República o el rey de España, si fuera este el caso. Y es el problema más grande que tenemos, es que la gente se ha encumbrado a las víctimas reclaman lo que una sociedad transbecaria no les puede dar, porque además no hay forma de hacer eso, o sea que nunca tendrían satisfacción suficiente. Este es el problema de las víctimas. Pues muchas gracias, profesor Arroyo, por esta estupenda exposición tan bien presentada gráficamente. Verdad que hubiésemos estado aquí pues bastantes minutos más disfrutando de esta buenísima presentación. Y bueno, vamos a dar paso al turno de preguntas. He dicho antes que Mayor Zaragoza es guapo. 83 años y mirad qué pinta tiene. Yo creo que hay mucha unanimidad, ¿no?, en este tema y hay poco más que añadir. O sea que os queréis marchar. Bueno, acordaros que en los portales estos que os he citado está todo. Todos los libros, todas las cosas, todo mi blog. No tengo contador de visitas, da igual, ¿eh? Incluso, me parece que el otro día lo dije, pero por si acaso no lo dije, tengo el librito colgado en mi blog, como si fuera mío, pero no es mío, sobre los diablos a Toledo. Os lo conté el otro día, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, yo creo que mejor embajador de la ciudad de Toledo pues no puede haber. Desde luego en este curso no lo hay mejor. Muchísimas gracias, Luis, me ha encantado. Has hecho bien en decirme que me pusiera allí porque vamos. Mira, mañana tengo previsto, hoy he hecho el calendario de los 3 viajes que tengo a México. Entonces te voy a mandar los 3 momentos para que veamos cuál es el que cuadra mejor, porque uno es a Ciudad de México, que seguramente es más fácil el desplazamiento, pero no tengo el programa todavía del Congreso, con lo cual no sé qué. El otro es a Monterrey, con lo cual se complica un poco la cosa, y el otro es a León. O sea que... Claro. Muy bien, encantado, muchas gracias, muy amable. Me han comentado que es tu cumpleaños hoy. Sí. Felicidades. Mira, yo que cuando me decía Javier, el día, dime un día que yo lo reservo, que yo tenía mucho interés en traer a un puertorriqueño, que al final se ha complicado la cosa, el decano de
de la Iberoamericana. Adiós. ¿Sí? ¿De dónde es usted? De Sonora. Madre mía, qué sonoro queda eso. Y... ¿puedo tomar una fotografía? Sí, señor. Bueno, que no te... Nada. Pues nada, que disfrutes. Hay cena, pero bueno, ya nos han comentado. Tengo mi nieto. Claro, que tienes planes familiares. Descanso, entonces me marcharé. Ahora me voy a apuntar sola. Ya. Pues nada, Luis, muchas gracias exactamente, sí. Vale. Y Javier te manda también un abrazo, Bueno, que no ha podido estar, estaba en Málaga. Felicidades por su ponencia. Lo esperamos en Guanajuato. Entonces, Sí, señor. En noviembre. Es que tiene un nombre muy raro, la verdad. Unimundi. Humanimundi. Entonces ahí, cuando estén adelantando, pues saldrá anunciado.